Antes que nada, no dejé claro en el título, pero creo que es importante mencionar que vamos a hablar acerca de la rinomodelación, pero con ácido hialurónico. Sabemos que actualmente tenemos muchos tipos de rinomodelaciones, tenemos rinomodelaciones químicas con hialurónico, hay rinomodelación con hilos, pero el día de hoy la plática va enfocada a la rinomodelación con ácido hialurónico. Igual, el enfoque principal de la plática no es enseñarles a hacer una rinomodelación o cuál es la técnica de una rinomodelación, sino a realizar un análisis individualizado entre cada paciente para poder decidir cuál es el abordaje más indicado para el caso de cada paciente. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, la nariz humana representa mucho la identidad, la dignidad, sabiduría y orgullo de cada persona. Esto lo hemos visto en la historia, lo hemos visto en literatura, psicología y en la vida cotidiana, lo vemos con los apodos. Mucha gente, debido al tipo de nariz que tiene o el tamaño de nariz, se le da un apodo que se le queda toda la vida y es la manera en que mucha gente lo llega a identificar. Igual, en muchos sentidos, la nariz juega un papel muy importante dentro de las artes visuales, los escritos, proverbios, los refranes cotidianos y en la historia ha hecho un papel muy, muy importante. De hecho, hay una historia, por ejemplo, de cuando murió Julio César, quien lo representó después fue Octavio. Y Cleopatra lo que intentó hacer fue crear una relación con Octavio. Pero se comenta que Octavio, por el tamaño de la nariz de Cleopatra, no quiso tener ninguna relación con ella, fue lo que hizo que ella se suicidara. Entonces, fíjense cómo un detalle tan insignificante como el tamaño de una nariz pudo haber hecho que cambiara la historia de la humanidad de una manera súper drástica. Esto no más. Entonces, es un hábito muy común apodar a alguien por la forma o el tamaño de su nariz y llegar a reconocerlos incluso solamente por su nariz. Dentro de la cultura romana tenemos, por ejemplo, a Pluvius Ovidius, un escritor, quien, para diferenciarse del nombre de sus familiares, debido a que tenía una nariz muy grande, decidió agregarle naso a su apellido para que se le identificara y se le diferenciara de todos los demás familiares. Por ejemplo, otro escritor, Marcus Tullius, debido a que todo el mundo lo conocía por la forma de su nariz y le decían Cicero por un parecido a una semilla, decidió agregarlo su nombre para que fuera parte de su identidad y de la manera en que lo identificaran y lo relacionaran con ciertas características especiales. Igual en otras culturas lo hemos visto, por ejemplo, en el rey Carlos III de España, quien por el tamaño de su nariz, quien se decía que representaba la mayor parte de su rostro, se le conoció como Il Renazone, que todo el mundo lo conoció así y él mismo se llegó a identificar con otros reyes con ese mismo nombre. Y pues también tenemos a otros reyes, otros famosos de otras culturas, Erasmus de Rotterdam, o los reyes franceses Luis XI o François I, quienes también fueron identificados no tanto por lo que hicieron, sino por la forma tan específica o tan especial que tenían sus narices. Entonces, la nariz puede llegar a dar un sentido muy importante al rostro de cada persona y puede llegar a darte una cierta identidad. Incluso se ha relacionado la nariz con el carácter de cada persona. En tiempos ya muy antiguos, la nariz era considerada como un espejo de carácter de cada individuo. Por ejemplo, Alejandro Magno se dice que entre sus oficiales escogía a los generales de acuerdo al tamaño de su nariz. Si tenían narices muy grandes, él lo relacionaba con una característica de poder y de fuerza, por lo tanto, escogía esos generales para que lo representaran en la guerra. Igual en el arte post-renacentista o incluso en las pinturas renacentistas, en particular la de la crucifixión, ahí se solía pintar a la gente que era buena dentro de esa obra, se le pintaba con una nariz recta y una nariz que estuviera bonita, y a la gente que fuera mala, que representara un mal papel, se le ponía nariz aguileña o narices, en forma de saddle, que se llama en inglés, que son como en silla de montar, para poder representar el carácter de cada persona dentro de una pintura. Incluso, por ejemplo, Leonardo da Vinci llegó a decir que él, por la forma y el tamaño de su nariz, estuvo en un alto riesgo de que no se le pudiera considerar importante o de que no se fuera a tomar en serio todas sus obras, ya que su nariz, él decía que no era muy agradable, por lo cual, si no hubiera tenido él tanta persistencia en su trabajo, mucha gente pudo no haberlo tomado en serio. Y por ejemplo, tenemos a Aristóteles, quien llegó a escribir todo un libro acerca de la fisionomía de la nariz, relacionándola con el carácter de la persona. Ahí incluso describió a 4 caracteres principales, que eran, por ejemplo, el carácter sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flegmático, que de acuerdo al tipo de nariz pertenecía a cada uno de ellos y eso identificaba qué tipo de carácter y qué tipo de comportamiento ibas a tener de acuerdo a las demás personas.
Incluso en la historia, el corte de la nariz ha sido uno de los castigos más antiguos y era muy común en los tiempos bíblicos. Entonces, cortarle la nariz a una persona era una de las formas más comunes y más fáciles de poder destruir la identidad de una persona y poderla humillar de la manera más horrible que se podía imaginar. Esto lo veíamos en culturas como en el Egipto antiguo, en Grecia y muy particularmente en India, donde consideraban que era una manera de hacer una persona aborrecible y quitarle su identidad y privarla de su identidad por completo. Entonces, van a decir que tiene que ver todo esto con el análisis de la nariz y el tratamiento de la rinomodelación. Yo quiero hacer un énfasis en todo esto para darle una cierta importancia a la nariz y que se vea que no es nada más una estructura más del rostro, la cual vamos a tratar para dejarla bonita, sino que realmente da una gran importancia en lo que es la identidad de cada persona. Entonces, al darle esta importancia, podemos tomar en cuenta que un tratamiento, si no respeta la anatomía de cada persona, puede llegar a cambiar la identidad de una persona dramáticamente. Claro, hay personas que sí están buscando un tratamiento así, por ejemplo, con narices muy grandes cuando van a cirugía, donde son cambios bastante drásticos que incluso pueden llegar a cambiar esa identidad o esa manera en que vemos una persona, pero tenemos muchos pacientes que en particular cuando van por una rinomodelación no buscan un cambio tan drástico. Muchas veces no quiero que se note, no quiero que me vaya a cambiar. Entonces, que te digas el paciente sí tiene un sentido porque el que tú hagas un mal depósito de hialurónico a lo mejor en la zona incorrecta, dejando de un lado las complicaciones, puede llegar a cambiarle la identidad de una persona y la manera en que esa persona se ve a sí misma. Entonces, tratar una nariz realmente no es cualquier cosa y quiero que se le dé la importancia que se le debería de dar. Muy bien. Entonces, ya dejando de lado toda la historia y todo este rollo, vamos a pasar a la anatomía. La anatomía, ahora conocemos la importancia de una nariz dentro de la psicología de una persona, necesitamos saber que también la nariz tiene todo un complejo anatómico que puede llegar a dar varias complicaciones. Entonces, el conocer la anatomía de la nariz de la manera correcta nos puede ayudar a que logremos el tratamiento adecuado y más que nada que evitemos las complicaciones, ya que la nariz es la zona que más complicaciones tiene a nivel mundial en el uso de inyectables. Para empezar, necesitamos saber dónde localizamos la nariz y qué va a delimitar el espacio de la nariz. En un límite superior vamos a tener el hueso frontal, que se va a unir con los huesos nasales. En el límite inferior vamos a tener la espina nasal y parte del maxilar. Y en los límites laterales vamos a tener el hueso maxilar. Entonces, esto no solo nos va a delimitar dónde está la nariz, sino que también nos puede dar qué forma va a tener la nariz. Entonces, esta unión de los huesos nos puede determinar si una nariz va a ser ancha, si una nariz va a ser corta, si una nariz, por ejemplo, la espina nos puede determinar, de acuerdo a qué tan elevada esté, puede darnos la elevación de la punta de la nariz, por qué una nariz es baja, por qué está demasiado elevada. Entonces, esto va a depender mucho de la etnia y características de cada quien, pero es importante conocer qué es lo que va a determinar esa característica de la nariz para saber que con los procedimientos que vamos a hacer nosotros, pues definitivamente pues, no podemos crear ningún cambio sobre de eso, ¿no? Entonces, de las estructuras que le van a dar soporte y cierta estructura al rostro, digo, a la nariz, vamos a tener tres partes. Una, lo que es la bóveda ósea, la parte cartilaginosa y el septum nasal. La bóveda ósea va a estar compuesta por los huesos nasales y el proceso ascendente del hueso maxilar, que va a estar los huesos nasales aquí y todo este proceso ascendente del hueso maxilar. Dos tercios superiores de la nariz van a estar compuestos por la bóveda ósea y ya los dos tercios inferiores van a estar compuestos por cartílago. Es por eso que también la nariz es una estructura relativamente frágil. Los huesos propios de la nariz, los huesos nasales, van a tener generalmente una longitud de 2,5 centímetros y van a ser se van a ir adelgazando conforme se van moviendo caudalmente, ¿vale? Y dentro de los cartílagos, vamos a tener los cartílagos superiores, que son los que le dan la mayor parte del dorso de la nariz, y los cartílagos inferiores y laterales, que van a ser los cartílagos alares también, que son estos de aquí. Sin embargo, la porción alar de la nariz en su mayoría va a estar sostenida por un tejido adiposo muy fibroso, que va a ser la mayor parte del ala nasal, no el cartílago como muchas veces llegó a pensar hace algunos años, ¿no? Y ya dentro del septum nasal vamos a tener una estructura que va a estar mixta, va a estar compuesta por cartílago, que va a ser la columela, y por hueso, que va a ser en su parte posterior. Esta va a estar delimitada en la parte inferior por la espina y en la parte superior por los cartílagos inferiores que van a dar la punta de la nariz.
Ya entre los tejidos blandos, vamos a tener de externo o de más superior a inferior, tenemos la piel, la cual se va haciendo más gruesa conforme va descendiendo hacia la punta de la nariz. Vamos a tener el tejido adiposo subcutáneo, el cual igual como la piel se va haciendo mayor en cantidad conforme se va acercando a la punta de la nariz y se va haciendo también un poco más fibroso conforme se va acercando a las alas nasales. Este tejido adiposo se va a dividir en dos capas, en una capa superficial y una capa profunda. Después vamos a tener una capa fibromuscular, la cual va a estar compuesta por los músculos propios de la nariz y por parte del esmás. Y ya lo más inferior vamos a tener el periósteo y el pericondrio. Entonces, aquí es algo que llama la atención y que es bastante bonito, bastante importante, es la cantidad de tejido adiposo que vamos a tener en la nariz, que es una cantidad bastante considerable y que está en la parte que trabajamos casi siempre más en la nariz, lo que es la punta, la columela y las alas nasales. Entonces, nada más como comentarios, si tenemos tanto tejido adiposo que le da un cierto soporte y una cierta forma a la nariz, ¿por qué no utilizarlo por tratamiento? Para un tratamiento para la nariz. Es ahí donde tenemos ciertos tratamientos, el cual nada más lo voy a mencionar, que es la lipoestructuración, donde también nos puede llegar a cambiar un poquito la forma de la nariz, pero bueno, eso ya es tema para una plática completamente diferente, ¿no? Ahora dentro de la musculatura. En la imagen pasada parece que es algo bastante simple, ¿no? Una capita muscular que va nada más en la parte del dorso, de la nariz y nada más. Pero en sí, la musculatura nasal es bastante, no compleja, pero está compuesta por más músculos de los que nosotros creeríamos. Que uno diría, bueno, ¿para qué queremos tanto músculo en la nariz si únicamente lo usamos para respirar? Pero en sí la nariz nos puede dar muchas expresiones. Se puede utilizar la nariz para sonreír, tenemos sonrisas nasales, podemos utilizar la nariz para expresar emociones, podemos expresar enojo, podemos expresar frustración, podemos expresar sorpresa, incluso al detectar un mal olor, únicamente por el movimiento de la nariz lo podemos llegar a expresar. Entonces, hay que darle también una importancia a todos los músculos nasales, ya que tienen una gran injerencia en cuanto a la forma y el movimiento de la nariz. Ya en cuanto a los músculos, tenemos, de manera simple, tenemos el músculo transverso de la nariz, el cual se va a encargar en comprimir la nariz a la hora de respirar. Tenemos el procerus, el cual no es tanto de la nariz, actúa un poquito más en tercio superior, pero va a estar insertado en los huesos propios de la nariz. Tenemos el depresor de la punta nasal, tenemos el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Tenemos el músculo nasalis, que se va a encargar de dilatar las alas nasales. Y también tenemos aquí el dilatador anterior de la nariz y el compresor menor de la nariz. Entonces, aquí también es otro tema. Si tenemos tantos músculos sobre la estructura nasal que van a tener una injerencia en el tamaño y el movimiento de la nariz, ¿por qué no tratarlos cuando vamos a hacer una rinomodulación o cuando vamos a tratar la nariz? Es aquí donde también tenemos otros tratamientos como por ejemplo la rinomodulación química, donde podemos trabajar con toxina sobre algunos de estos músculos, dependiendo cada paciente, dependiendo de lo que estemos buscando, a lo mejor para dejar la nariz un poquito más, un poquito menos móvil, hacerla un poquito más delgada, hacerla un poquito más armónica en cuanto a sus movimientos. Entonces, es para tomar en cuenta, también es una plática completamente diferente que nos tomaría otro rato, pero pues no está de más mencionar que también tiene su importancia y tiene su tratamiento sobre los resultados de una rinomodelación, tratar los músculos de la nariz. Ahora vamos a una de las partes más importantes de la anatomía de la nariz, la irrigación. Muy frecuentemente he visto en cursos donde te enseñan a hacer rinomodelación, a lo mejor en una hora, en 2 horas, llegas, te enseñan, así es esto, aquí está la anatomía, te ponen una imagen parecida a esta donde dicen, mira, la irrigación de la nariz está fácil. Tienes arterias aquí en la columela, tienes aquí un angular que te va a dar una rama lateral con una anastomosis en la punta y tienes a lo mejor la que se va a ir hacia la dorsal. Y ya, no inyectes a los lados, inyecta en la porción central de la nariz y nos quitamos de riesgos. Pero la anatomía nasal o la irrigación nasal no es tan simple. O sea, es mucho más compleja que eso y es por eso que da tantas complicaciones. Entonces, la irrigación nasal va a estar compuesta bueno, va a llegar por dos partes, por carótida externa y carótida interna. La carótida interna nos va a dar lugar a la arteria oftálmica y nos va a dar lo que nos va a dar lugar a la etmoidal anterior y de ahí nos va a dar lugar a la nasal externa, que va a ser esta de aquí, que va a irrigar una porción, pues la porción tercio medial del dorso nasal. Y ya de la carótida externa vamos a tener la arteria facial que se va a separar en la arteria labial superior y de ahí nos va a dar las ramas septales y las ramas hacia la columela, nos va a dar la rama angular, lo cual nos va a dar la lateral nasal, que nos va a irrigar la punta nasal,
se va a anastomosar con la infraorbitaria, que también viene de la carótida externa, lo cual se va a anastomosar con la dorsal nasal y nos van a irrigar, dan aproximadamente entre 8 y 14 anastomosis que nos van a irrigar todo el dorso, todo el dorso de la nariz. Entonces, si se fijan, la irrigación es bastante amplia, más sin embargo son arterias de un calibre no tan grande. Por lo tanto, aunque tengamos mucha irrigación, el riesgo de una compresión pues, va a ser bastante alto. Entonces, no se dejen llevar por imágenes donde se ve bastante simple la irrigación de la nariz porque no es tan simple. Y a veces no darle la importancia suficiente a lo que nos puede traer ciertas complicaciones o ciertos efectos que no estamos buscando. Muy bien, ahora terminando con anatomía, que la verdad, a pesar de que intenté hacer claro que no es tan sencilla, lo hicimos en 4 diapositivas. Y hablar de la anatomía nasal en 4 diapositivas no se puede. O sea, anatomía nasal es una plática de bueno, no una plática, es una clase de 2 horas, 3 horas, o sea, te puedes ir mucho a profundidad, nos falta mucho, mucho tocar sobre el tema de la anatomía, entonces no se tomen esto como la base de su conocimiento sobre la anatomía nasal, hay que estudiar mucho más a fondo la anatomía nasal para comprender por qué suceden varias cosas y para poder lograr un resultado más estético, pero bueno, la plática no va de eso, entonces hay que hacerlo lo más resumido posible. Entonces ahora, lo importante, el primer contacto con nuestro paciente. Muchas veces se ha dicho por mucho tiempo que la belleza está en el ojo de quien la mira. Más sin embargo, esto va cambiando conforme van pasando los años y toda la idea o el concepto que tenemos nosotros de belleza se va influenciado por las diferentes etapas o las diferentes modas que van sucediendo conforme van pasando los años. Por lo tanto, el concepto de la belleza se va distorsionando y se va cambiando. Es por eso que nosotros no podemos definir qué es lo que se le ve más bello a nuestro paciente o qué es lo que queremos cambiar para que esté bello. Es por eso que es muy importante establecer una relación médico-paciente que sea de confianza, donde el paciente se sienta tranquilo y el paciente tenga la confianza y tenga la facilidad de podernos decir qué es lo que desea nuestro paciente. Uno, para que exprese todo lo que desea y qué es lo que quiere lograr. Y dos, importantísima la relación de confianza entre el médico y el paciente para que si el paciente tiene un dato de alarma más adelante cuando se vaya a su casa, tenga toda la confianza de mandarte un mensajito y decirte, doctor, me duele un poco, o doctor, noto algo raro, y así poder resolver una complicación. Entonces, lo más importante en cuanto hay un contacto con el paciente, es establecer una muy buena relación de confianza y que el paciente se sienta a gusto con nosotros. Entonces, también es importante determinar cuál es el motivo de consulta, pero hay que hacer esto con preguntas abiertas, no hay que hacer preguntas directas, porque muchas veces lo he visto de que, a ver, vienes por tu rinomodulación, quieres levantarla, ¿verdad? Pues está muy caída. O sea, a lo mejor el paciente no quería eso. Y nosotros ya estamos señalando detalles que el paciente a lo mejor no había notado o que no se había dado cuenta él que estaban ahí. Y él nada más iba porque le molestaba una bolita que tenía aquí arriba o porque quería levantar tantito su puntita. Entonces, hay que hacer preguntas abiertas, hay que preguntar al paciente cuál es el motivo de tu consulta, qué es lo que quieres lograr, qué quieres hacer. Un tip que ahí me gusta darles es muchas veces le preguntamos, ¿qué es lo que te molesta de tu nariz? ¿Qué es lo que no te gusta? A mí me gusta empezar al revés. A mí me gusta decirle a mi paciente, ¿qué es lo que más te gusta de tu nariz? Bueno, en general luego con el rostro, pero ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es esto. Muy bien. Si lo que más te gusta es tu puntita que está finita, entonces vamos a trabajar alrededor de eso para que todo lo demás esté igual de hermoso y te guste igual que lo que más te gusta. En lugar de qué es lo que más te molesta, qué es lo que no te gusta, pues a ver si lo podemos hacer que te guste. Me gusta más enfocarlo, darle ese enfoque en la consulta, pero eso sí ya se lo dejo a criterio de cada quien y como ustedes lo gusten trabajar. También es importante hacer una historia clínica completa. No somos una clínica que inyecta nada más, una farmacia donde llegas, pagas una rinomodelación y te ponen tu rinomodelación. Somos médicos, somos odontólogos y estamos obligados a hacer una historia clínica completa, no solo enfocado a lo estético, sino que sea completo. Hay que ver alergias, hay que tienen procedimientos quirúrgicos previos, cuántos tienen, por qué los tuvieron, si el procedimiento nada más fue una rinoplastía o si le pusieron a lo mejor un injerto. Hay que ver si tiene procedimientos no quirúrgicos, si le han puesto toxina a su nariz, si le han puesto hialurónico, si le han puesto biopolímeros, si le han puesto radies, ya lo he visto, no se hace, por favor no lo hagan, pero bueno, van a encontrar absolutamente todo. Entonces, es importante ser muy minuciosos con todas las preguntas acerca de la historia clínica de nuestro paciente. Si toma medicamentos, padece enfermedades, si está bajo control. Entonces,
todo el procedimiento de una remodelación es completamente electivo, entonces necesitamos asegurarnos de que tenemos un paciente sano antes de poder realizar cualquier procedimiento de estos. Otra cosa muy importante, las expectativas reales. Es muy importante, una vez que sabemos qué es lo que está buscando nuestro paciente o qué es lo que quiere lograr nuestro paciente con el tratamiento, decirle qué es lo que podemos lograr y hasta dónde podemos llegar. No, es muy importante no decirle, sabes que te voy a dejar la nariz perfecta, te la voy a dejar tal cual como la quieres, como la foto que me trajiste. Hay que ver, o sea, realmente hay que decirle, mira, podemos hacer esto no lo podemos hacer, y ser honestos con lo que podemos llegar a lograr con nuestro paciente. Porque si creamos expectativas muy altas que no vamos a poder cumplir, aunque tengamos una nariz divina al final, el paciente se va a quedar corto en sus expectativas y el resultado no va a ser tan agradable. Entonces, las expectativas reales son muy importantes y con cualquier tratamiento que realicemos. Y otro tema muy importante, la toma de las fotografías clínicas. Una, porque son necesarias en el expediente clínico. Dos, porque a nosotros nos sirven como evidencia de cómo estaba el paciente antes del procedimiento. Muchas veces ya tenía un lunar el paciente y nunca lo había visto, pero tú le hiciste su nariz está perfecta, se está viendo todo el día en el espejo, de repente empieza a notar detalles. Noto un lunar, ese no lo tenía. Noto que está un poquito desviada, no estaba desviada. Y si tenemos unas fotos que no respalden, podemos decir, mira, ya estaba así, ya tenías este lunar, ya tenías todo esto, y el paciente se queda un poquito más tranquilo. Y aparte nos sirven para hacer una comparativa de resultados. Importante en cuanto a las fotografías, tener una foto de frente, tener la foto de ambos perfiles, tener foto de tres cuartos de ambos perfiles, tener una foto desde la cabeza donde veamos todo el dorso de la nariz y tener una foto desde abajo donde podamos observar toda la base de la nariz. Ahora vamos con la exploración física. Antes de realizar cualquier tratamiento, pues es necesario explorar al paciente, ver qué es lo que vamos a tratar, planear nuestro tratamiento y ver realmente que sea candidato en cuanto a la exploración física. Primero, al hacer la exploración física frontal, nos vamos a fijar si el paciente tiene desviaciones, cuál es el ancho de la base nasal, si tenemos presencia de alguna lesión, a lo mejor algún cáncer, lesiones activas o infecciones o acné que nos puedan comprometer el tratamiento, si dónde está el reflejo de la luz en el dorso y en la punta nasal. Es muy importante tener una buena luz hacia el paciente, ya que de acuerdo al reflejo de la luz, si el reflejo se difunde en toda la punta nasal, significa que la punta nasal puede ser un poquito ancha, a lo mejor le falta punta. A veces el reflejo de la luz en el dorso nos puede orientar si hay alguna desviación de la nariz que a lo mejor no sea tan visible únicamente a primera vista. Entonces, valorar ese reflejo de la luz es bastante importante y que se vea en la foto también ayuda muchísimo. Y hay que hacer también una exploración física dinámica. Hay que valorar la acción de los músculos, por ejemplo, del ala nasal. Muchas veces al estar platicando el paciente con nosotros podemos valorar si sus alas nasales se dilatan mucho, que a veces puede ser no tan estético. Podemos valorar los músculos de la rampa nasal al hacer ciertas expresiones como de enojo o como de conejito, les digo yo, que muchas veces mis pacientes no saben a qué me refiero, que es activar los elevadores del labio y los del dorso para ver si hay contracción. Ahí podemos valorar, una sí contracción es normal, pero hay contracciones que de repente son muy fuertes, entonces podemos llegar a ver incluso una isquemia en la nariz por la pura contracción. Si vemos que la contracción de mi paciente es muy fuerte y nos da un poquito de isquemia, significa que sus músculos son bastante fuertes y si es una acción que hace mucho nuestro paciente, puede llegar a comprometer el resultado al estarse activando mucho posterior a que hayamos puesto el hialurónico. Entonces, si fuera el caso, a lo mejor tratamos con toxina, no sé, lo valoramos. Y en la exploración física lateral vamos a valorar muchos puntos, los cuales ahorita vamos a tratar uno por uno. Vamos a valorar el nasion, la ubicación y la angulación. Valoramos el dorso nasal, si hay presencia de gibas, concavidades, convexidades. En la columnela valoramos el ángulo nasolabial, valoramos la base de la columnela, o sea, la espina nasal, y valoramos la movilidad de las mismas. Dentro de la punta nasal valoramos su forma, la proyección, la ubicación, si es alta, baja, y valoramos también la acción muscular, sobre todo el músculo depresor de la punta nasal. Dentro del nasion, el nasion es una angulación que se forma entre el hueso frontal y la nariz. En hombres suele ser entre 115 y 120 grados y en mujeres suele ser entre 120 y 130 grados. De localización en cuanto a altura, podemos tener varias. Podemos tener una localización alta, como en narices que le dicen nariz griega. Podemos tener localizaciones pues medias, que es más o menos en el párpado superior, o una localización baja, que es a la altura del párpado inferior. Es muy importante identificar la localización
del Nasion, porque esto nos puede llegar a determinar si podemos trabajar sobre esa área o no. Por ejemplo, un Nasion alto, como en esta paciente, en caso de que tuviera una convexidad aquí y quisiéramos rellenar el dorso, si trabajamos muy acá, le vamos a poner su nariz que salga de la frente, y eso realmente no es anatómico. Necesitamos, en particular el Nasion es un punto anatómico muy específico de la nariz que necesitamos respetar, y veo que muchos doctores o muchos odontólogos, bueno, muchos médicos no lo respetan. Muchas veces veo que para empezar a trabajar la nariz, inyectan directamente en el nasion. No aquí en el dorso, sino en el nasion. ¿Cuál es el problema de inyectar en el nasion? Que inyectar directamente en la angulación nos va a ampliar el ángulo. Nos va a poner un ángulo aquí y nos vamos a poner un ángulo acá, y aparte perdemos esa división de los tercios del rostro. Entonces cambia mucho la anatomía de cada quien, y como mencionamos en cuanto a la importancia de la nariz, podemos llegar a cambiar hasta la identidad de una persona. Entonces, conocer las angulaciones normales y la altura normal del nacio nos puede mucho ayudar a determinar si lo podemos tratar o no, o qué tanto podemos aumentar el dorso para elevar el nacio, o qué tanto no lo podemos hacer. Mm. Ahora exploramos el dorso nasal. Buscamos, obviamente, si es un dorso recto, que es lo que buscan casi todos los pacientes. Si es un dorso recto, obviamente no lo vamos a tratar, que es lo que casi siempre quieren que logremos con los resultados. Vemos presencia de gibas, vemos si hay sifosis, pseudosifosis, o incluso si tenemos narices como en forma de resbaladilla. Muchas veces este tipo de nariz es posterior a una cirugía, pero tenemos pacientes que sin tener una rinoplastia previa pueden tener esta forma de la nariz y que no les agrade, por lo que podemos tratar todo el dorso buscando rectificarlo y quitar un poquito de esa curvatura. Ahora, valorando la columela, ¿qué es lo que vamos a valorar aquí? Vamos a valorar varias cosas. Una, lo más importante, bueno, lo más importante, pero lo primero que vemos, el ángulo nasolabial. El ángulo nasolabial en hombres suele ser entre 90 y 100 grados, y en mujeres nos vamos de 100 a 110 grados. Es muy importante conocer estas medidas y aprender a identificar más o menos la medida. Si tenemos, hay una Hay un aparatito que podemos utilizar para medir esa angulación. La verdad es que no lo he encontrado, pero lo usan mucho los otorrinos, que nos ayuda a medir los ángulos. Si lo tenemos, magnífico, y si no, podemos con la práctica aprender a identificar qué ángulo está a 90, qué ángulo está un poquito más cerrado, qué ángulo está un poquito más abierto, y esto nos puede ayudar a determinar si es necesario o no tratar la columela. Porque muchas veces podemos tener una nariz muy bonita, pero si logramos identificar que el ángulo a lo mejor le falta un poquito más, y no, puede ser algo no muy evidente a primera vista, a veces al ampliar un poquito ese ángulo podemos darle un resultado mucho más estético. Y también a veces puede pasar que tenemos un paciente con una punta baja, y muchas veces el primer pensamiento es: vamos a tratar la columela para elevar la punta. Pero ¿qué pasa si tenemos un ángulo nasolabial con una buena medida, un ángulo nasolabial de 100 grados, y tenemos la punta aquí, y nosotros por querer elevarla abrimos más el ángulo? La punta, uno, se va a elevar muy poquito, y dos, vamos a abrir tanto el ángulo que puede ser poco estético. Les digo yo a los pacientes: si te abro más tu nariz, te va a estar viendo los mocos cuando estoy platicando contigo. Entonces, es importante, una, ir valorando cada una de las estructuras que acabo de mencionar, una por una, para determinar qué estructura sí voy a tratar y qué estructura no voy a tratar. Porque muchas veces en ciertos cursos te dicen: ¿sabes qué? Para inyectar una nariz vas a hacer estas inyecciones, y todas las narices les haces esas inyecciones y tu nariz va a quedar perfecta. Pero no todas las narices son iguales. Entonces es importante, con cada uno de los análisis, analizamos el Nasion: ¿puedo trabajar aquí? ¿No puedo trabajar aquí? No. Bueno, el dorso está bien, no inyecto. O bueno, el dorso sí tiene que trabajar, bueno, trabajamos el dorso. Vamos bajando. El ángulo nasolabial. El ángulo nasolabial está bien, tiene una buena apertura o no. Ah, bueno, lo puedo trabajar, no lo puedo trabajar. Ya tomamos decisión. Y también nos puede ayudar mucho a determinar el tipo de inyección que vamos a hacer en el ángulo nasolabial, que eso lo vamos a ver ahorita en la técnica. Importante, porque hay técnicas que para elevar el ángulo nasolabial se inyectan justo en el ángulo y crean este resultado donde perdemos la angulación por completo, y la verdad que a mi parecer es muy poco estético. Entonces, importante analizar todo eso para saber si podemos o no podemos tratarlo y cómo lo vamos a tratar.
Hay dos maneras en que podemos tratar el ángulo nasolabial. Podemos tratarlo directamente inyectando sobre la espina nasal o inyectando sobre la columela. Para esto necesitamos saber, uno, si tenemos un paciente que tiene su nariz sin ángulo nasolabial, lo vamos a inyectar sobre la espina nasal porque le vamos a dar más volumen aquí y vamos a abrir más ese ángulo, pero no elevando la punta. Y dos, necesitamos ver si el paciente tiene o no tiene soporte sobre la columela. Esto lo podemos hacer con una maniobra, bueno, como de empuje como esta de aquí. Si presionamos nosotros y tenemos una columnela, presionamos sobre la punta nasal, tenemos una columnela que se dobla, es una columnela que no tiene mucho soporte. Entonces podemos tratarla con el ácido hialurónico para dar ese soporte que no baje tanto la punta y que a lo mejor nos abra un poco el ángulo nasolabial. Ahora, lo último que vamos a valorar va a ser la punta nasal. ¿Por qué va a ser lo último? Porque muchas veces al trabajar el dorso o a trabajar el nasion, podemos crear un poquito de tracción hacia la punta, lo que puede cambiar un poquito su posición. Va a ser un poco de tracción, no por tratar esta zona, vamos a jalar toda la punta, porque lo he visto en ocasiones donde dicen, ¿sabes qué? Rellena aquí, rellena directamente sobre el nasion, amplía este ángulo y vamos a jalar la punta hasta acá. No va a pasar así. O sea, el ácido hialurónico es un gel que no tiene esa capacidad de tracción. Nos da un volumen, pero ese volumen no nos va a jalar la punta hasta allá. Entonces, la nariz es lo último que vamos a tratar. También, ¿por qué la dejamos al último? Porque la nariz es la cereza del pastel. Si haces un tratamiento precioso en el dorso, en el nasio, en el ángulo nasolabial, tienes toda la nariz perfecta, pero haces la punta mal, el paciente no va a ver otra cosa más que la punta de la nariz. O sea, arruinaste todo tu trabajo porque hayas dejado la punta mal hecha. Entonces le vamos a dejar la punta siempre hasta el final porque es el último detallito que vamos a corregir para darle esa cerecita o ese toque final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar en la punta nasal? Vamos a valorar, una, si tiene punta nasal o está, tiene, o sea, le falta proyección o es chata la punta. Y dos, si tiene alguna rotación o derrotación. Podemos tener puntas derrotadas, que son las puntas que apuntan hacia abajo, puntas hiperrotadas, que apuntan hacia arriba, que generalmente son posquirúrgicas, aunque también las podemos encontrar en pacientes sin cirugías previas, o es una punta que esté adecuada. Tenemos que valorar la posición de la punta para ver dónde podemos trabajar. Y vamos a evaluar también la acción muscular sobre la punta nasal, ya sea la acción del elevador del labio superior o del depresor de la punta nasal. Para esto le pedimos al paciente que sonría. Intentamos, casi siempre cuando sonríen normal, no hace tanto acción. Hay que intentar hacerlos reír tantito, no sé, ahí hay que ingeniárselas cada quien, porque cuando el paciente ríe de verdad es cuando podemos de verdad ver si tiene acción sobre la punta nasal y se deprime. Si vemos que sí sucede, a lo mejor podemos optar por tratar con toxina, ya ese es tema de otra plática, ¿no? Otra exploración que es muy importante y que veo que casi no se menciona es la exploración de la piel y ver si realmente tenemos un espacio virtual en donde vamos a trabajar. Al inyectar sobre el dorso de la nariz, vamos a inyectar supraperióstico o sobre el cartílago. Pero al inyectar en la punta de la nariz, como los cartílagos son dos estructuras que tienen un espacio virtual en medio, vamos a inyectar ahí en el tejido adiposo. Entonces necesitamos realizar un pellizcamiento en la punta y también lo realizamos en el dorso para ver realmente si podemos traccionar la piel, como en el video de aquí. Entonces hacemos ese pellizcamiento donde vemos si tenemos algún espacio donde realmente podamos trabajar y donde realmente podamos proyectar la punta nasal. Si se fijan en este paciente, podemos agarrar la piel, tenemos espacio ahí. Entonces sabemos que si ponemos un volumen, puede que sí proyecte la piel hacia adelante. Porque a veces tenemos pacientes donde tú intentas agarrar la punta nasal y no puedes agarrar la piel, tienes que agarrar toda la nariz. Entonces, si no puedo agarrar piel, significa que casi no tengo espacio donde el ácido hialurónico pueda hacer esa proyección. Porque como les dije, el ácido hialurónico es un gel nada más, que por muy duro que sea, es un gel. Entonces, si tenemos la fuerza de una piel tensa en esa zona, no la va a empujar, sin embargo, se va a ir hacia abajo y ahí tenemos más riesgo de compresión. Entonces, hacer esa valoración de la piel, tanto en la punta como en el dorso de la nariz, porque he tenido pacientes que esta zona del dorso la tienen, o sea, tienen muy poco espacio, tienen muy pegada la piel, entonces poner hialurónico ahí, pues realmente no va a proyectar y nada más vamos a hacer que el hialurónico se vaya hacia un lugar donde no queremos que esté. Y otra cosa importante, hacer una revisión del llenado capilar. Esto hacerlo antes del procedimiento, porque me ha tocado pacientes que tienen un llenado capilar de por sí lento.
que tú haces la revisión de llenado capilar y ves que tarda sin haberle hecho ningún procedimiento, muchas veces por el frío del aire acondicionado o porque así es su nariz o porque son muy friolentos, muchos factores. Pero tú sabiendo cómo es el llenado capilar de tu paciente antes del procedimiento, una, te puede dar una idea si tienes una compresión o no al momento de terminar tu procedimiento. Y dos, te puede ahorrar un susto de que si tu paciente ya sabías cómo estaba su llenado capilar y el llenado capilar continúa igual después del procedimiento, aunque sea lento, sabes que ya estaba así y que no cambió. Entonces te puede dar mucha tranquilidad y es algo que necesitamos revisar antes de que empecemos cualquier procedimiento. Entonces, una vez que ya hicimos toda la revisión de la nariz y que ya pudimos planear más o menos cuál es el tratamiento, antes de que pasemos a qué técnicas vamos a usar para tratarlo, quiero hablar de las complicaciones. ¿Por qué? Porque en una plática de una hora que les voy a dar puede parecer relativamente sencillo, relativamente fácil, picar aquí, picar acá y dejar la nariz preciosa con 4 inyecciones o con algunos piquetitos y que la nariz quede divina y que no pase nada. Pero no es tan fácil. O sea, se está haciendo resumido, se está haciendo relativamente rápido, pues una plática de una hora y media, no sé cuándo nos vayamos a tardar, pero es algo resumido que en sí debería ser un curso completo únicamente de rinomodelación. Una, porque es bastante complejo y dos, porque de todos los procedimientos inyectables es el primer procedimiento con más o el procedimiento que más complicaciones da a nivel mundial. Y las complicaciones son fatales. Como en esta pobre paciente, podemos llegar a la necrosis donde puedes llegar a perder parte de tu nariz. Es una paciente, no es mía, se volvió famosa, salió en los periódicos, todo, creo que es brasileña, me parece que es doctora o enfermera, y pobrecita, por un procedimiento relativamente sencillo, perdió parte de su nariz. Más adelante se recuperó y todo, quedó una cicatriz terrible, pero no quedó tan mal su nariz. Pero esto es algo a lo que no deberíamos de llegar. Llegar a la necrosis de una nariz realmente habla o de la mala comunicación con nuestro paciente, que significa que es nuestra culpa por haber establecido una mala relación desde un inicio, o un mal conocimiento nuestro, porque no debemos permitir que una complicación llegue hasta lo más grave, que es una necrosis. Nosotros, ante cualquier dato de alarma que podamos detectar, tenemos que actuar rápido para solucionarlo, porque si llegamos a necrosis, significa que no hicimos nada en horas o días que tuvimos para poder salvar a nuestro paciente y salvarlo de una complicación y secuelas que pueden durar, bueno, que duran para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener en el procedimiento de rinomodelación? Podemos tener un resultado no estético o no agradable para el paciente. Esto puede puede partir de nuestro conocimiento o nuestra técnica. Bueno, hay técnicas malas que pueden dar un resultado que realmente no sea agradable o técnicas que no sean las correctas, que puedan hacer complicaciones que, o sea, que cambien mucho la nariz. Más sin embargo, también podemos tener técnicas divinas que dejen una nariz preciosa pero que al paciente no le guste. A mí, por ejemplo, en una paciente me pasó, afortunadamente nada me ha pasado una vez, pero le hice su nariz, la verdad que su nariz quedó preciosa, ella estaba muy contenta. Hubo el detalle que llegó a su casa y ahí empezó lo malo. Empezó la mamá, ¿qué te hiciste? Esa nariz era la de tu abuela, es la nariz del apellido, de la familia, los tíos le empezaron a decir, fue tanta la presión que dijo, ¿sabes qué? Quítame esto, no puedo. La nariz, el resultado fue bueno, pero simplemente para el paciente no fue agradable. Entonces, no es una complicación, pero es un efecto no deseado que afortunadamente podemos corregir. Ya entre las complicaciones, sí tenemos una, infección en los sitios de punción, cualquier procedimiento estético que hagamos o cualquier procedimiento que involucre el uso de una aguja o algo que penetre o rompa la piel, puede comunicar el medio externo con el medio interno de nuestro cuerpo y se puede infectar. Para esto, una buena asepsia nuestra, buenos cuidados de nuestro paciente y obviamente utilizar buenos productos y productos estériles. Dos, los hematomas. Igual cualquier procedimiento que involucre el uso de agujas, tenemos el riesgo de dar alguna venita, tenemos el rostro lleno de vascularidad. Entonces, si le damos alguna vena, va a haber un sangrado y va a haber un hematoma. Afortunadamente, en nariz no es muy frecuente, ya que casi toda la circulación es lateral. Más sin embargo, tenemos anastomosis, o a mí, por ejemplo, yo he tenido dos pacientes donde tenían anastomosis de la vena dorsal, que se va a ir de lado a lado, un piquete se inflamó y todo el dorso de la nariz estuvo inflamado como 3 días. Y en otra que es mi prima, el primer piquetito para la remodelación sangró. 3 días estuvo con hematomas hasta la zona periocular.
Es un riesgo, la verdad que no es un riesgo grave, pues es un sangrado, es un hematoma, ni modo pasa, pero es importante mencionarle al paciente. Y las complicaciones vasculares. Es muy importante siempre comentarle al paciente antes de realizar el procedimiento qué complicaciones son las que podemos encontrar. Yo siempre lo que hago una vez que termino la consulta y todo, justo antes de empezar el procedimiento le digo, vamos a hablar de complicaciones. ¿Y esto por qué? Porque hay una frase que me gusta mucho que dice, cualquier cosa que tú digas antes de que suceda es una explicación. Si tú lo dices después de que sucedió, es un pretexto. Entonces, si tú no le dijiste al paciente que se podía necrosar su nariz, o que se podía infectar, o que le podían salir moretones, y se lo dices hasta que ya le pasó, él va a decir pretexto. O sea, me salió un moretón y me está diciendo que es porque puede pasar. Entonces, es muy importante siempre hablarlo todo antes, igual para hacer consciente al paciente de que no es cualquier cosa lo que se va a realizar y puede tener complicaciones muy graves. Entonces, necesitamos que esté de acuerdo el paciente y esté consciente de lo que puede suceder. Y obviamente, pues consentimiento informado de que está consciente de todo eso y está de acuerdo en hacer ese procedimiento, aún conociendo los riesgos que hay. Pero voy a tomar un traguito de agua. Muy bien. Dentro de las complicaciones vasculares, que son las complicaciones más graves de la rinomodelación, podemos tener venosas o arteriales, siendo las arteriales las más graves. Podemos tener por oclusión o por compresión vascular, siendo las de compresión vascular las más graves. ¿Esto por qué? Porque si tenemos una oclusión vascular, vamos a notar un cambio inmediato. O sea, la oclusión vascular nos da síntomas y signos inmediatos de cuando está sucediendo y la compresión vascular no. La compresión vascular la podemos hacer, puede el paciente parecer perfecto cuando terminemos y puede iniciar a las 24, 48, 72 horas. Entonces, por eso es que es más riesgosa porque tarda más en iniciar y podemos tardar más en resolverla porque es en lo que el paciente decide si avisarnos, en lo que se decide, bueno, ahora sí le voy a decir al doctor que ya me duele mucho o que ya la noto muy raro, a lo mejor ya avanzó mucho, en lo que sí lo podemos ver, a lo mejor estábamos de viaje, entonces una compresión vascular tiende a ser más grave por su detección. Tenemos también complicaciones tempranas o tardías y dentro de los signos y síntomas que nos van a indicar generalmente un compromiso vascular, uno va a ser el dolor. Una reanudación no debe doler. A lo mejor te duele el piquete, pero no te debe estar doliendo después. Entonces, un dolor intenso y súbito, una palidez en la piel, ya un eritema reticular o demora en el llenado capilar. Esto lo podemos observar atentamente durante el procedimiento para evitar que avance hacia una necrosis. Lo podemos hacer durante el procedimiento y lo podemos hacer posterior al procedimiento. Entonces, algo que me gusta hacer a mí es, hago unos piquetitos, revaloro, todo bien, sigo con otros piquetitos, sigo revalorando, todo bien. Termino el procedimiento, vuelvo a revalorar al paciente, veo que todo esté bien, receta, indicaciones, explicaciones, bla, 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 va a pagar. Antes de que se vaya el paciente, de regreso, déjame ver tu nariz, otros apachurrones, checamos el llenado capilar, ¿todo bien? Bueno, ya duermo más tranquilo yo y sé que mi paciente, al menos en el momento, no tiene una complicación que pude resolver en ese momento. Entonces, la necrosis va a iniciar con los mismos signos y síntomas de un compromiso vascular, pero pues cuando esta avanza ya vamos a observar pústulas, podemos observar ya la piel necrosada oscura cuando ya estamos muy avanzado, que si esto progresa y no recibe algún tratamiento puede llegar a dejar unas cicatrices muy grandes y puede desfigurar por completo un rostro, incluso puede llegar a tener complicaciones hasta de shock anafiláctico en algún paciente o de algún problema más grave como la muerte. Vamos a tener varias etapas de las complicaciones. Empezamos con el blanqueamiento, la palidez, lo que puede avanzar a un lívido reticularis. Si ya estamos en lívidos reticulares, ya tenemos que empezar a preocuparnos y ya debemos de resolverlo. Pero desde que detectamos una palidez que no es normal, o cambio en la coloración o un dolor, tenemos que actuar. Ya sea, lo ideal es que aprendamos a hacer ultrasonido, tengamos nuestro ultrasonido y verifiquemos la circulación. Y si es necesario, pues apliquemos la hialuronidasa. Ya también de aquí podemos avanzar de la alivio reticulares, podemos ya a una colonización bacteriana, ya un problema de coagulación intravascular y ya llegamos al final a la necrosis ya con la forma de una escara y con una cicatriz. Que repito, por favor, nunca tenemos que llegar a esto. Al primer dato de alarma es mucho más seguro, mucho más fácil quitarle por completo ese producto para que dormamos tranquilos y para que nuestro paciente no se lleve un muy mal recuerdo que puede durarle para siempre en el rostro. Y como si no fuera poco,
aparte de poder dañar la nariz y dejar una cicatriz, podemos dejar a nuestro paciente ciego. Puede haber una oclusión arterial retinal. Entonces, la renovación no es cualquier cosa. O sea, imagínense si tenemos el procedimiento que más complicaciones tiene y aparte el procedimiento que más complicaciones tiene, una de sus complicaciones es dejar ciego a mi paciente, no podemos darle poca importancia a este procedimiento y al conocimiento completo de la anatomía y de la resolución de complicaciones y a todo el procedimiento en general. Entonces, una revisión sistemática que se hizo en el año 2020, se estimó que aproximadamente a nivel mundial tenemos 3 a 9 casos de ceguera por ácido hialurónico en cada 10,000 inyecciones. Solo en el 2018 se encontraron 44 casos de ceguera por uso de hialurónico a nivel mundial por uso de hialurónico en la nariz, ¿sí? O sea, no en la vea, entonces, no, únicamente en la nariz. No es poquito, no es una complicación que, ay, tenemos reportado 1 o 2 casos, no, es algo que sí sucede. Y el tiempo de ventana para tratar una oclusión retinal es de 90 minutos. Tú tienes 90 minutos desde que detectas el problema para tratarlo. El único tratamiento que se conoce actualmente es una inyección retrobulbar de hialuronidasa, que eso lo ideal es que lo haga un retinólogo, pero sin embargo, yo he hablado con un paciente retinólogo mío, lo platiqué y todo, me dijo, mira, la verdad, aunque que estando aquí cerca de mi consultorio me dice, aunque llegue y yo haga eso, la probabilidad de que quede ciega es altísima. O sea, aún teniendo el tiempo de ventana adecuado, la resolución de la complicación no siempre es exitosa en este caso y muy pocas veces es exitosa en este caso. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. No se trata de asustarlos. Bueno, no, sí, sí se trata de asustarlos. De hecho, mis pacientes también muchas veces me dicen, doctor, me quiere asustar, quiere que no me haga el procedimiento que... Yo les digo, pues sí te quiero asustar, quiero que estés muy consciente de todo lo que te puede pasar antes de que te hagas el procedimiento. Entonces, es importante que conozcan que no es cualquier cosa. Antes de hacer una renovación, acuérdense todo lo malo que puede pasar y pregúntense, ¿domino al 100 la anatomía? ¿Conozco las complicaciones? ¿Tengo lo que necesito y sé cómo resolverlo? Sí, dale. Si no, estudiamos más, tomamos otros cursos, tomamos un curso específico de rinomodelación, ya vemos cómo lo hacemos, pero si no estás seguro que tienes todo para hacerlo bien y para resolverlo si sucede algo malo, porque nadie está exento de una complicación, mejor no hacerlo. De todos modos, yo les recomiendo a todos que tengamos un kit de complicaciones. Aunque tengamos hialuronidasa en el consultorio para otros procedimientos, yo les recomiendo que tengan separado este kit, mínimo con 2 viales de hialuronidasa de 1,500 unidades, con lidocaína simple, taldalafilo de 40 miligramos, ácido acetil salicílico de 500 miligramos y metilprednisolona. Igual adrenalina ahí, solamente en caso de que tuviéramos una reacción alérgica, pero yo recomiendo que tengamos ese kit guardado en el consultorio. No les voy a hablar de cómo resolver una complicación de ácido hialurónico, una complicación vascular, porque realmente ahí es todo un tema y toda una clase bastante compleja y bastante extensa que se puede tomar en otro momento, pero nada más quiero hacer énfasis en lo que puede suceder y lo que necesitamos tener para poderlo solucionar. Ahora sí, ya que hablamos de todo lo feo, podemos proceder a lo que yo creo que todos queremos ver, ¿no? Las técnicas de inyección. Entonces, en cuanto a técnicas, hay 2 corrientes. Una corriente que habla de empezar de abajo hacia arriba, empezar de la columela, la punta del dorso y ya al final del nasion. Y hay otra técnica que es la que en lo particular utilizo yo, que es empezamos de arriba hacia abajo. Nasion, luego dorso, luego columela, espina nasal y por último trabajamos la punta nasal. Entonces, es importante, posterior a la exploración física, hacer un diseño y hacer un marcaje. Podemos trabajar de 2 maneras. Nos podemos colocar a un lado del paciente o detrás de la cabeza del paciente. A mí en lo particular me gusta trabajar detrás de la cabeza del paciente porque así puedo ver justo la línea media de la nariz. O sea, estoy viendo la nariz desde arriba y puedo ver la línea media para asegurarme que no estoy inyectando un poco a la derecha, un poco a la izquierda, porque pasa mucho que al estar del lado del paciente, yo digo, tengo que inyectar en esta zona, inyecto ahí y a lo mejor inyecto un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia la izquierda. Entonces, viéndolo desde arriba, recostamos al paciente, lo recostamos casi por completo hasta que estemos cómodos nosotros y así podemos trabajar sobre la línea media. Al hacer el diseño, viendo el paciente de perfil, podemos determinar dónde van a ser los puntos de inyección, los podemos dibujar, no los dibujamos en la línea media, los dibujamos de manera lateral, pero así ya tenemos una guía cuando estemos detrás del paciente para determinar dónde van a ser las inyecciones. Pero pues ya la posición depende mucho de cada quien y de cómo se acomoden, ¿no?
Primero, empezando por el Nación. Aquí, por favor, no le van a tomar fotos, son pacientes míos que a pesar de que ya los subimos, ya están en mi página y todo, pues de preferencia si pueden no publicarlos, se los agradecería mucho. Tenemos diferentes tipos de Nación. Valoramos uno, como ya dijimos, la posición. Tenemos un Nación que no está alto, está bastante respetable. Entonces aquí lo que queremos es rectificar el dorso. Vemos que sí podemos elevar un poco el Nación para poder aumentar el volumen en esta zona del dorso. Una manera de hacerlo bastante efectiva es colocar una pluma o colocar una jeringa o cualquier objeto recto que tengamos, lo colocamos sobre esta zona de la nariz, sobre el dorso que esté más proyectado y vemos hasta dónde llega. Si, por ejemplo, el lápiz llega hasta acá, significa que para dejar recta la nariz tenemos que dejar el nasion hasta acá. Si, por ejemplo, el lápiz llega hasta acá, podemos subir el nasion hasta acá. Entonces, ya conociendo dónde es una buena altura para el nasion y dónde puede ir, podemos determinar si va a ser candidato o no a la rinomodelación o podemos darle la expectativa real al paciente. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar tu nariz, puede quedar un poquito más recta, pero no te va a quedar recta por completo, porque si no tendría que ponértela hasta acá. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de qué tanto podemos lograr y decirle a nuestro paciente qué resultado podemos lograr con el tratamiento. Podemos tener pacientes como este, donde su dorso está casi completamente recto y únicamente trabajando cerca del nasion, no directamente en el nasion, pero cerca del nasion podemos elevar lo que le falta sin elevarlo mucho y lograr un dorso recto. Y tenemos pacientes como este, que evidentemente es un paciente que es más candidato para cirugía, pero aunque se los digamos, no todos quieren la cirugía, dicen lo que podamos lograr sin tenerme que operar, lo hacemos. Bueno, si hacemos ese procedimiento en este paciente, vemos que se proyecta la nariz casi hasta acá. Entonces no va a ser candidata para que le quede por completo derecha, que es algo que platiqué con ella. Le dije, miren, no va a quedar derecha, la podemos levantar, elevar un nasion, a lo mejor un nasion un poquito alto sin que sea tan alto y hacer lo más recta que se pueda la, la nariz, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar supraperiósticos y de acuerdo a qué tanto podamos ampliar el nasion o elevarlo, es qué tanto vamos a inyectar en esta zona. Aquí está el resultado. Con este paciente lo platicamos, le dije, no va a quedar completamente recta. El nasion lo estamos respetando, no lo estamos elevando mucho, lo elevamos un poquito, más sin embargo logramos un cambio bastante lindo en el paciente. Él estaba contento, su nariz mejoró y no perdimos esos puntos anatómicos específicos que le dan cierta identidad a nuestro paciente. Se ve mejor, más no se ve tan diferente, sigue siendo el mismo, con una nariz un poquito más linda. Y con ella, pues realmente fue poquito lo que tuvimos que trabajar. Trabajamos cerca del nasion, elevamos un poquito el dorso y así logramos una nariz completamente recta. También trabajamos un poquito la puntita, pero realmente aquí para rectificar el dorso fue únicamente el nasion lo que tuvimos que trabajar. ¿Cuál es la técnica? Yo les digo que es una maniobra de pinzamiento. ¿Esto por qué? Para crear un espacio y por seguridad vascular. Seguridad vascular relativa, porque comprimimos las arterias dorsales de alguna manera y nos quitamos un poquito ese riesgo dar, de hacer una inyección intravascular. Nos quitamos un poquito el riesgo, no por completo, pero más que nada es para crear ese espacio virtual. Porque si tenemos la nariz, si tenemos la piel pegada al hueso y metemos un relleno, este gel, por muy duro que sea, no va a empujar toda esa piel para que se quede justo en la zona central y quede como queremos. No, ese gel se va a ir hacia la zona que tenga menor resistencia. Si tenemos menos resistencia en esta zona o en esta zona, en lugar de la zona central, aunque inyectemos en la porción más central, el relleno se va a ir a donde tenga menor resistencia y se va a correr. Entonces, si nosotros traccionamos la piel y dejamos ahí el depósito de hialurónico, ya cuando se asiente la piel, el hialurónico ya está en donde debería de estar. Entonces, es muy importante esa maniobra para hacer los espacios donde queramos depositar el producto. Por favor, hay que inyectar en cantidades pequeñas. Prefiero darle 10 inyecciones a mi paciente a que con una sola inyección quiera corregir todo y le ponga producto de más o haga una complicación. Entonces, hay que inyectar poquito, hay que inyectar despacio y por favor hay que respetar la anatomía del paciente. Este paciente es paciente mío, yo no le hice la nariz. Llegó porque notaba su nariz un poquito más caída y la quería levantar otra vez. Evidentemente no le hice nada. Pero fíjense cómo quien le hizo su nariz a ella no respetó en absoluto la anatomía. Dígame aquí, ¿dónde está el ángulo? ¿Dónde está el nación? O sea, realmente no hay. O sea, prácticamente se alcanza a ver un poquitito aquí en la zona glabellar, pero no hay. Por dejar recta esta nariz, que a lo mejor no necesitaba tanto, pierde
identidad de la nariz que algún momento fue, porque vi la foto previa, que la verdad estaba bastante linda. Y creo yo en lo personal que es un resultado no estético, cuando muchas veces podemos lograr esto sin hacer tanto aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que inyectan directamente sobre el Nasion, haciendo que se amplíe ese ángulo y que lo perdamos. Entonces, no inyectamos directamente sobre el Nasion, inyectamos a un lado de él y ahí vamos subiendo los volúmenes. Sí podemos inyectar a un lado del Nasion y ya si es necesario, al final ponemos un poco en el Nasion para que alcance el volumen del dorso, pero nunca iniciamos con el Nasion para ampliar toda esta zona y rectificar la nariz. Ahora trabajar sobre el dorso. Podemos tener varios tipos de dorsos nasales, como ya lo vimos. Por ejemplo, en este caso, el Nasion está bien, entonces no tenemos ningún tema en inyectar todo el dorso para poderlo rectificar. Si inyectamos en el dorso, llegamos más o menos hasta aquí. Sigue siendo un Nasion bastante lindo, que respeta bastante la anatomía y podemos lograr rectificar la nariz. Todos podemos trabajar siempre de arriba hacia abajo. Empezamos trabajando supraperióstico aquí, pocas inyecciones con poco volumen, toda la región central, hasta que logremos casi la altura deseada y ya luego seguimos a la porción más inferior. Si es necesario, no siempre es necesario trabajar esta porción. Ahorita vemos cuando hablemos de la punta por qué, pero empezamos aquí poco a poco de arriba hacia abajo. Y siempre es supraperióstico y si ya estamos un poquito más abajo, ya trabajamos arriba de los cartílagos. Con este paciente, por ejemplo, a diferencia de ella, donde ella sí podemos agregar algo de volumen aquí para rectificar sin comprometer el nación, ella ya tiene su nación muy poco definido y aparte lo tiene un poco alto, ya lo tiene en el párpado superior. Entonces, inyectar mucho volumen aquí para rectificar la nariz, si la queremos rectificar, va a quedar más o menos como por acá. Ya comprometemos un poquito esas estructuras que identifican el rostro de nuestro paciente, entonces tenemos que ser un poquito más precavidos en cuanto a la cantidad. Es por eso es la importancia de identificar estos puntos uno a uno para poder hacer la planeación adecuada. Y con esta paciente otra vez, para poder rectificar el dorso, obviamente vamos a inyectar aquí sobre el dorso, pero sí podemos comprometer un poco más el nasion, ya que se iría hasta acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Por ejemplo, con ella, al sí estar un poquito prominente esta convexidad, si inyectamos por completo para que quedara recta su nariz, íbamos a subir el nación mucho. Entonces se le dijo, ¿sabes qué? Podemos trabajar, te va a quedar un poquito visible ese huesito o esa bolita que no te gusta, pero la vamos a esconder y se va a ver mejor la nariz. Entonces, si le damos una perspectiva real, una expectativa real a nuestro paciente, cuando vea que sí se ve poquito, pero su nariz se ve preciosa, no le va a molestar porque ya estaba hecha la idea de que no iba a quedar completamente derecha. Entonces la nariz, mucho más linda, todavía se ve un poquito esa convexidad, pero seguimos respetando las estructuras anatómicas que identifican a nuestro paciente. Y con ella, por ejemplo, sí ampliamos un poquito aquí, pero se fijan, respetando seguimos respetando la angulación y el nacio de nuestro paciente con un resultado todavía bastante lindo. Permítame un poquito, déjeme conectar mi computadora. Por favor, para mi cargador. Mi mochila para mi cargador. Ya, una disculpa. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que debemos tratar, que es más cómodo tratar a nuestro paciente desde una vista superior, desde atrás de la cabeza de nuestro paciente. Muchas veces, esta paciente, cuando la vemos de perfil, su nariz estaba muy linda, se veía casi recto, no podíamos ver estas desviaciones, que al verlas desde la porción superior y con el reflejo de luz la podemos identificar bastante bien. Podemos ver hacia dónde está un poquito desviada la nariz y aparte donde tenemos un poco de pérdida de volumen, que es donde podemos trabajar. Entonces, una vez que trabajamos todo el dorso de la nariz de nuestro paciente, lo rectificamos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Antes. Ya podemos, una vez que logramos todo eso, ya podemos identificar cómo queda más recta la nariz, con un reflejo de la luz mucho más derecho, y podemos ver cómo aumentamos el volumen en esta zona donde estaba un poquito deficiente, logrando que el reflejo de la luz sea más uniforme y se vaya hasta el punto más adecuado. De esta manera, igual, estando en esta posición, podemos ver mucho mejor la nariz de nuestro paciente para que las inyecciones sean en la zona central y no tengamos desviaciones y que si vamos a tener una desviación, la desviación sea donde debe de ser. Como en este caso, si teníamos la desviación de la nariz hacia acá,
pues inyectamos un poquito más hacia este lado para que hagamos la nariz un poquito más recta, que es algo mucho más fácil de observar desde esta posición. Y ahora valoramos el ángulo nasolabial, perdón. Por ejemplo, en esta paciente, dejamos a un lado el tema del dorso. Su nariz está bastante linda, está delgada. Si la viéramos de primera instancia sin enfocarnos en lo de aquí, podemos pensar que tiene un ángulo nasolabial lindo, su nariz está levantadita, está muy bonita y podemos creer que está suficiente ahí, que no es necesario tratarla. Sin embargo, una vez que desarrollamos ese ojo clínico de poder ver que su ángulo nasolabial es un poquito menos de 90 grados, tenemos a lo mejor unos 85 grados ahí, conociendo las medidas normales de un ángulo nasolabial en una mujer, sabemos que lo podemos ampliar un poquito, llegando a las medidas ideales, logrando un resultado todavía mucho más estético, logrando algo así, que en lo personal creo que se ve más bonito y va más de acuerdo a las medidas femeninas. Entonces, ahí se veía bastante bien, pero logrando ver esos detalles y haciendo el análisis correcto, podemos tratar cositas chiquitas que a lo mejor no son tan evidentes al ver a nuestro paciente como un todo, o sea, viendo la nariz como una sola unidad, sino cuando lo vemos con subunidades, podemos identificar todas esas cositas que podemos tratar que nos dan un resultado mucho más armónico. Igual con esta paciente. Esta paciente tiene la punta un poco baja y pareciera que tiene el ángulo nasolabial bien, está un poquito abierto, más sin embargo tenemos todavía oportunidad de abrirlo un poquito más. Pero este es un caso diferente, porque aquí no abrimos el ángulo nasolabial tratando la columnela, porque junto con la columnela su ángulo nasolabial sí está un poquito más grande de 90. Entonces, para no arriesgarnos a que quede muy levantada la nariz, nos esperamos, porque estamos casi limítrofes de las medidas, trabajamos la punta nasal y una vez que se proyecta la punta nasal, podemos ver que con esa pura proyección ampliamos el ángulo nasolabial sin necesidad de trabajar la columnela. Entonces, es por eso importante que si vemos que estamos en el límite, nos esperamos, a lo mejor no lo tratamos, porque al tratar otras subunidades de la nariz, podemos tener resultados sobre zonas diferentes a las que no estamos tratando. ¿Cómo vamos a tratar la espina nasal? Hay dos maneras de tratar la nariz. Todo lo que es el dorso y el nasion, hay que tratarlo con aguja para que logremos la profundidad que queremos que sea supraperióstica o sobre los cartílagos. Hay técnicas donde se trabaja el dorso nasal con cánula. Sin embargo, el problema es, si tenemos una nariz casi recta, se puede, pero el detalle es que si tenemos una nariz con convexidades, con concavidades, el tratarlo con cánula no nos puede asegurar que estemos a la profundidad adecuada. Entonces ya hay estudios que nos han demostrado que es más riesgoso trabajar el dorso nasal con una cánula por problemas de poner el hialurónico en una capa donde no debería estar. Por lo tanto, lo que es dorso y nasion lo podemos trabajar con pura aguja. Ya el resto de la nariz sí podemos escoger. Por ejemplo, para trabajar la espina nasal, si tenemos un paciente donde queremos ampliar un poquito el ángulo nasolabial y vemos que tenemos el espacio en la espina nasal, podemos hacerlo con ácido hialurónico con aguja, depositando 0.1 cc de ácido hialurónico en bolo y lo podemos hacer de esta manera. Localizamos la presencia de la espina nasal con nuestro dedo. Después entramos justo en la angulación hasta que toquemos hueso, aspiramos y depositamos el 0.1 de ácido hialurónico, lo que nos puede ampliar un poquito la zona del ángulo, dando también un soporte a la columnela en la porción más inferior en los pacientes que lo requieran. Ya Bueno, una vez que trabajamos la espina nasal y queremos trabajar la columnela, también la podemos trabajar de dos formas, con cánula o con aguja. Ahorita vemos las técnicas con cánula. Si la vamos a trabajar con cánula, hay dos maneras de hacerlo. Podemos entrar desde el infratip, que es debajo de la punta nasal, hacia abajo, hacia la espina nasal y depositar en retro, o entrar desde el ángulo nasolabial. Requiere un poquito más de experiencia entrar desde el ángulo nasolabial, ya que tienes que doblar la aguja. Es algo que sí requiere experiencia, ya que al entrar puede que cambies de plano, entonces necesitas la experiencia de saber que te estás manteniendo en el plano que es. En lo particular, a mí se me hace más cómodo porque no inflamo la punta nasal ni el infratip, pero ahí ya es lo que se les haga más cómodo a ustedes y también de acuerdo al paciente que se preste para hacer ese tratamiento. Ahí podemos depositar de 0.1 hasta máximo 0.15 en retroinyección. Y la técnica sería algo así. Doblamos nuestra aguja con el bisel hacia arriba. El doblez lo podemos hacer únicamente una vez. Si lo hacen dos veces se puede romper la aguja. Entramos justo desde la angulación, entramos hacia arriba,
Aspiramos y depositamos en retro. Sostenemos la nariz. Me gusta a mí sostener la punta por completo, pero vamos a cerrar la nariz por lo que el paciente no va a poder respirar. Entonces es importante decir, respira por la boca, porque luego a la hora del piquete quieren inhalar aire y si está cerrando la nariz, se siente feo y se puede mover el paciente y puede ya tener alguna complicación ahí. Obviamente lo hacen con guantes, los videos son explicativos nada más en un maniquí, entonces es por eso que no traigo guantes, nada más para dejarlo claro. Ahora, ¿cómo podemos abrir el ángulo nasolabial con cánula? Esto hacemos un punto de entrada por el infratip. Sabemos que la cánula no tiene bisel, por lo tanto es roma en la punta y no va a penetrar la piel. Entonces hacemos el punto de entrada en el infratip, pasamos por la columela y llegamos hasta la espina nasal. Depositamos un bolo con el bisel de o la apertura de la cánula viendo hacia la espina. Posteriormente giramos la cánula para que el bisel o el orificio de la cánula apunte hacia afuera, hacia la columela y ya depositamos en retro. ¿Cómo se ve aquí en el video? Hacemos el orificio en el infratip, entramos con la cánula, llegamos hasta la espina, hacemos el bolo, giramos y hacemos otra vez el depósito en retro por toda la columna. Entonces, así con un solo orificio de entrada podemos trabajar espina nasal y podemos trabajar columnela con la misma cánula y podemos por ese mismo orificio trabajar la punta nasal. Pero ahorita vamos a ese tema. Otra cosa que, bueno, que me gusta dejar en claro y recordarles sobre respetar esos puntos específicos como el nasion o el ángulo nasolabial es porque hay técnicas que buscan elevar la punta nasal o abrir el ángulo nasolabial inyectando directamente sobre la columela, pero no a lo largo de la columela, sino hacia adentro. ¿Cuál es el detalle de esto? Muchas veces, o la mayoría de las veces, sí logras ver una amplitud bastante notables del ángulo nasolabial y una elevación de la punta muy bonito, pero nos da resultados como esto. Bueno, aquí el tratamiento fue por otro motivo, pero nada más para que se entienda, engrosamos y ensanchamos la columela y esto hace que se vea bastante grueso. O sea, el paciente de perfil se ve lindo, pero a veces cuando lo ves de frente se engrosa mucho la columela y no es muy estético. Y muchas veces hay pacientes en los que le llega incluso a afectar para la respiración porque cerramos un poquito las fosas nasales, limitando un poquito la entrada de aire. Y también podemos lograr algo como esto que se salga la columela, que protruya a través de la nariz de una vista desde perfil, lo cual no es estético. Sí eleva la punta nasal, pero ¿a qué costo? O sea, la idea es trabajar respetando la anatomía de nuestro paciente para lograr resultados que se vean bien, pero sin modificar o cambiar a nuestro paciente. Y esto anatómico definitivamente no es. Ahora vamos a hablar de la proyección de la punta nasal. Hay veces que tenemos pacientes que únicamente necesitan proyectar esa la puntita, que tienen un dorso casi recto y a veces con un pequeño depósito de hialurónico únicamente en la punta nasal podemos cambiar la nariz por completo. Por eso les mencionaba que la punta debe ser hasta el final, porque a veces con ese pequeño cambio ya hiciste toda la remodelación. A lo mejor sigue estando un poquito convexa o cóncavo el dorso, pero nada más cambiando la punta de la nariz, ellos sienten que su nariz ya es completamente diferente y que se ve mucho mejor. Con pacientes como es, tenemos un nasion muy poco definido con un ángulo muy abierto, pero una buena altura, con un dorso prácticamente recto, un ángulo nasolabial bastante bien abierto, más o menos unos 100 grados. Entonces, ya que analizamos aquí, no vamos a trabajar. Nasion, no hay nada que hacerle. Dorso, no hay nada que hacerle. Vamos a la siguiente análisis, analizamos el ángulo nasolabial, nada que hacer ahí. ¿Qué falta? La punta. A la punta sí le falta proyección. Entonces, trabajamos únicamente la punta. En cambio, si hacemos lo que mucha gente enseña, hay que trabajar dorso, hay que trabajar ángulo nasolabial, hay que trabajar espina, hay que trabajar todo, pues ya alteramos algo que a lo mejor no era necesario alterar y podemos lograr un resultado muy lindo, bastante estético, respetando la anatomía de nuestro paciente y trabajando únicamente lo que es necesario. Y aparte, utilizando menos producto, que entre menos producto, pues menos riesgo de una complicación. Igual con esta paciente. Su ángulo nasolabial está bastante bien. Ahí está sonriendo, entonces disminuye un poquito, pero lo podemos ver, está bastante abierto, está muy lindo. Su nasion está bastante bien. El dorso está prácticamente recto, que es lo único que nos falta, la puntita, un poquito de proyección y logramos un cambio bastante lindo. Y con ella también, nasion súper lindo,
la angulación del ángulo nasolabial bastante bien, la punta un poquito caída, pero está bien proyectada, entonces la podemos elevar tantito, trabajando únicamente sobre la punta nasal, con un resultado bastante bonito. También se hizo los labios, pero ya es tema aparte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la punta nasal perfecta? ¿Realmente existe una punta nasal perfecta o algo que defina la perfección de la punta nasal? Porque ahí puede cambiar mucho entre cada médico o entre cada inyector. He visto que el Tinkerbell o que la punta de no sé quién, o ya cada quien le da los nombres que quiere a sus técnicas y a sus resultados, pero estos dependen de lo que el médico considere que es lo más bonito o que es lo más estético. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde es el lugar adecuado para inyectar la punta nasal o dónde es donde mejor se va a ver la punta nasal? Para no depender completamente de nuestros gustos o de lo que nosotros creemos que se ve bien. Entonces, una punta nasal va a estar definida por varios puntos. Vamos a tener un tip, que es la punta nasal, la parte más proyectada de la nariz. Superior a este tip, vamos a tener un supratip. E inferior a este tip, vamos a tener un infratip. Y ya entre el tip y el infratip tenemos un lóbulo o un break, se llama en inglés, que es como que la transición del tip al infratip. Y tipos de puntas nasales podemos tener sobreproyectadas, que están poco proyectadas o puntas chatas, puntas que estén por tensión. Estas son un poquito difíciles de tratar porque generalmente tienen la piel muy tensa y no tenemos muy poco espacio virtual para poder proyectar esa nariz. Tenemos puntas en forma de redonditas, tenemos narices muy largas, donde a lo mejor la punta está bien proyectada, está bien angulada, pero hace que la nariz se vea larga y a veces dando un poquito de volumen aquí arriba, cambiamos esa angulación. Y pues narices que están un poquito elevadas, que van de acuerdo a una convexidad en el dorso, ¿no? En un estudio que se hizo en el 2006, que me pareció muy bonito, buscaron definir qué es lo que hace una punta nasal perfecta y lo más estética. Y creo que estoy bastante de acuerdo en el estudio. Ya tiene unos añitos, pero te ayuda mucho a lograr definir dónde puedo inyectar ese hialurónico para dejar la punta nasal justo como sabemos que se va a ver bien o lo que es más anatómicamente correcto. Entonces, en una vista de frente, podemos ver que la punta nasal no tiende a ser completamente fina, sino que es ligeramente ancha, con un reflejo de luz repartido en toda la punta y que se va de manera lateral hacia las alas nasales. Entonces, si se fijan, el reflejo de luz desde la vista frontal de la punta nasal se va hacia las alas nasales, por lo que ahí nos puede ayudar a definir dónde podría ir la punta desde la vista frontal, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos una definición de dónde podría ir bien. También desde una vista en tres cuartos nos dice que de arriba de la punta, en el supratip, podemos tener una sombra ligerita que se va a ir de manera lateral hacia el hundimiento de las alas nasales. Si vemos esta sombra muy discreta, se corre hacia donde se hunden las alas nasales, los que nos va a dar esa puntita elevada. Entonces ya tenemos otro punto para definir. Y desde una vista inferior nos dicen que la punta nasal debe ser, bueno, que la nariz debe ser triangular y la punta nasal se debe continuar con las alas nasales sin tener ninguna convexidad. Si se fijan, no hay convexidades aquí, que es algo que pasa mucho con la cirugía, que a veces se proyecta mucho la punta o queda muy puntiaguda y vemos aquí que se hace una convexidad que se ve poco estética. Entonces también si nosotros proyectamos mucho una punta nasal, podemos jalar mucho el tejido aquí, quedando aquí una punta y aquí una convexidad y luego las alas nasales, lo que no se va a ver estético. Y ya de una vista de perfil podemos ver todos esos puntos que tocamos ahorita. La punta nasal se va hacia las alas nasales, el supratip se va hacia hacia el hundimiento de las alas nasales y bueno, ya esta porción ya no lo podemos ver. Pero así ya vemos que es una nariz linda y es una nariz bastante anatómica y que va de acuerdo a los estándares de belleza o estéticos que se tienen actualmente. Aquí puede variar un poquito porque se comenta en el artículo, por ejemplo, que el supratip no siempre es necesario. El supratip se ve casi siempre más en una cirugía de nariz. A veces podemos tener narices completamente rectas sin un supratip que sea bastante estético, pero ahí también ya depende mucho de los gustos del paciente. Ahí yo lo que hago es trabajamos la punta, no la proyectamos tanto, pero le decimos al paciente, ¿qué quieres? ¿Que se vea tu puntita bien levantadita o que se vea recta la nariz y un poquito más natural?
ya también ahí podemos jugar un poquito con los gustos de nuestro paciente, porque al final hay que recordar que ellos son los que van a decidir un poquito qué es lo que quieren y ya nosotros los vamos a orientar hacia si es lo más estético o lo que más les conviene a cada caso. ¿Cuál es la técnica? Con cánula, bueno, muy importante siempre depositar cantidades pequeñas. Vamos a utilizar el bisel o la apertura de la cánula hacia arriba y podemos utilizar la misma entrada que usamos para colocar el depósito en la columela y en la espina nasal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entramos con la cánula viendo el bisel hacia arriba y ahí donde hayamos nosotros definido que queremos dejar la punta, hacemos un marcaje primero. Vamos a ver, al presionar con la punta nasal, vamos a ver cómo se empuja un poquito la piel, sabiendo que estamos justo donde queremos dejar el depósito y ya lo hacemos el depósito ahí. Siempre traccionando un poquito la piel para hacer el espacio virtual, pero así al empujar nosotros la piel podemos ver que estemos justo donde queremos. Al hacerlo con aguja, vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar desde el infratip. Hay varias técnicas. Podemos entrar desde el supratip o desde el infratip. A mí me gusta un poquito más desde el infratip porque es un poquito más cómodo. Hacemos nuestro diseño. Definimos, ¿sabes qué? Después de todo nuestro análisis, quiero la punta nasal aquí. Hacemos nuestro marcaje con un lapicito. Y entonces, ya que entremos con la punta, presionamos tantito. Ahí salió la aguja, pero pues es maniquí, ¿no? Presionamos tantito, vemos que la punta esté justo donde queremos y depositamos nuestro bolo de ácido hialurónico. Siempre bolos chiquitos, ¿sale? La otra manera de entrar desde el supratip es tomamos la punta nasal, elevamos, entramos con la aguja, bisel hacia arriba y depositamos el relleno donde queremos que esté de acuerdo a nuestro marcaje. A mí me gusta más desde la porción inferior porque podemos empujar la piel un poquito más fácil para poder ver que dejemos el depósito hialurónico justo donde queremos nosotros y de acuerdo al marcaje que hayamos hecho en nuestra planeación. Ya otro tema, la rinomodelación no tiene que ser siempre una sesión. Casi siempre en una sesión puede quedar bien, pero no todas las narices quedan perfectas a la primera. Entonces, es muy preferible separar nuestro tratamiento en dos sesiones en caso de que al estar haciendo tratamiento tengamos un sangrado considerable o tengamos mucha inflamación, porque podemos inyectar y de repente tenemos mucha inflamación en el dorso, eso no nos va a dejar ver el resultado. Entonces, ¿sabes qué? Inyectamos donde nos falta y te veo en un mes, te veo en 2 semanas, te veo en 2 meses, que baje la inflamación y ya seguimos el tratamiento. Igual, si necesitamos mucha cantidad de ese hialurónico, nunca debemos utilizar más de 0.5 cc de hialurónico al mismo día. La verdad, creo que nunca he usado más de 5 cc en un día y generalmente no requieres más de 5 cc de hialurónico para una rinomodelación. Generalmente hasta con 3 cc lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, narices muy grandes que a lo mejor requieren un poquito más de cantidad. Entre más hialurónico pongamos, más riesgo hay de una compresión vascular. Entonces, dividen el tratamiento. Esto no es con prisa, esto no es urgente. Entonces, mejor trabajar con seguridad por nuestro paciente y por nuestra tranquilidad. Y narices que tengan poco espacio virtual. Si vemos que tienen muy poco espacio en la punta, pero la queremos proyectar, bueno, hacemos el tratamiento, no queda la nariz justo como queríamos, pero vamos haciendo un espacio. A lo mejor 6 meses después, 4 meses después, ya tenemos un poquito más de espacio y ya lo podemos volver a hacer. El caso que vimos al principio, hicimos el primer tratamiento, quedó linda la nariz, no quedó perfecta, pero necesita revisión. Ya que pusimos ese producto, ya que vimos que no hubo ninguna complicación, ya podemos poner un poquito más para que quede un poquito más recta y ya ponemos tantito en la punta de la nariz para proyectarla y que eso nos dé la idea de que está más recto el dorso. Entonces nosotros al proyectar un poquito la punta de la nariz, tiene más volumen que el dorso, lo que hace que el dorso se vea completamente recto. Tenemos un resultado súper lindo comparado con el primer caso y comparado con el segundo caso también. El resultado está bonito, estamos respetando la anatomía, el nasion sigue presente, no le elevamos tanto, sigue ahí. Pudimos hacer la nariz recta sin necesidad de hacer el nasion hasta acá. Entonces logramos un resultado estético y respetamos la anatomía y la identidad de nuestro paciente. Otro caso que es de mis favoritos. Con ella hicimos el primer tratamiento, proyectamos la nariz, elevamos el nasion. Seguimos teniendo un buen nación respetable. Está alto, pero sigue estando bastante bien respetable y logramos casi una nariz recta, no completamente. La paciente ya estaba consciente de que no iba a ser recta su nariz. Proyectamos un poquito la puntita para que nos ayude a proyectar el dorso y para que la puntita que aquí ya tenemos un poquito inferior se pueda proyectar un poquito más superior y más hacia adelante. Si se fijan,
respetando lo que vimos en la planeación, tenemos aquí las alas nasales y la punta se va hacia acá, hace esa curvatura. Entonces lo que hacemos aquí es que quede recta de acuerdo a las alas nasales. Y ya después me parece que a los 6 meses, sí. No, 2 meses. No, me equivoqué. Es a los 6 meses que la volví a ver. Volvimos a hacer su nariz. Ya pudimos agregar otra vez un poco de volumen en esta zona. Podemos proyectar un poquito más la nariz, ya pudiendo hacer un supratip que antes no teníamos y un resultado súper bonito. Esa es la primera vez. Es después del primer tratamiento y a los 6 meses después del segundo tratamiento le cambiamos completamente su carita, se ve súper linda, pero seguimos respetando sus estructuras. El ángulo nasolabial sigue estando bastante bien. Su nasio sigue estando presente y sigue estando definido. Sí está más alto, pero pues bueno, con cavidad de este tamaño, pues es necesario elevarlo un poquito, pero no lo elevamos más allá de lo normal y seguimos respetando esa estructura. Entonces seguimos definiendo cuáles son los tercios de nuestro paciente y tenemos un resultado súper bonito y una paciente súper contenta. Entonces, importante que nunca olvidemos establecer buena comunicación con el paciente. Yo siempre se los digo, ¿sabes qué? Súper importante que tú y yo tengamos una buena comunicación para que cualquier dato de alarma, cualquier cosa que no te agrade o que te esté, como que se te haga raro, no sé, me puedas avisar por mucha tontería que te parezca, yo les digo, aunque te parezca que es una estupidez de pregunta, manda un mensaje, pregúntame, así yo duermo más tranquilo, tú también. Entonces, que haya esa buena comunicación para que si hubiera una complicación, la podamos resolver lo antes posible y para que podamos salvar la nariz de nuestro paciente o al menos quitarle alguna cicatriz que pudiera llegar a tener. Siempre recordar los datos de alarma. Yo se los escribo en su receta y se los vuelvo a decir. Y cuando se le entrego su receta, se los vuelvo a describir. Y algo que les digo siempre a mi paciente, el dolor que tengas ahorita, terminamos el procedimiento y le digo, el dolor que tienes ahorita es el máximo dolor que vas a tener. Cualquier dolor más allá de este dolor no es normal. Casi siempre me dicen, no me duele. Entonces les digo, entonces no te va a doler. Si te duele, no es normal, hay que avisarme. Entonces siempre recordarles al paciente y súper importante siempre volver a revisar los datos de compresión vascular antes de que se vaya. ¿Por qué? Porque así te quedas más tranquilo. Y si tienes tu paciente que le haces un chequeo del llenado capilar y no estés convencido, lo dejas sentadito en la sala de espera hasta que estés tranquilo o hasta que le deshagas su nariz. ¿Por qué? Porque pues, la complicación puede ser bastante grave. Entonces, una vez si tú le explicaste bien a tu paciente qué complicaciones puede tener, estoy seguro que no le va a pesar absolutamente nada esperarse una hora más con tal de saber que no va a perder su nariz o que no va a tener una cicatriz gigante. Entonces, pues nada más. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Intenté resumirlo de la manera más digerible posible y más cómoda, pero la verdad falta muchísima información. No lo tomen como que es todo lo que necesito saber para poder hacer una nariz. Si no han hecho una nariz nunca, no tomen esta clase como su base para trabajar sobre narices. Hay que tomar un curso completo sobre narices porque en anatomía nos faltó muchísimo, en el análisis nos faltó mucho, en técnicas, el tratamiento de las complicaciones. Es un tema muy, muy amplio y muy, muy extenso que requiere de mucho más tiempo y mucho más información, pero espero haberlo resumido para que sea comprensible y que les sirva. Wow, demasiado. De verdad que extraordinaria esta clase. Un tema tan complejo como este. Y bueno, yo creo que todos quedamos así como que con ganas de seguir. Gracias, Sayed, de verdad. Muchas, muchas gracias. Estuvo maravillosa. ¿Tienes algunas preguntitas por acá? Las voy a leer. Ajá, dice, hola doctor, tengo una duda. Si al traccionar no hay suficiente piel e igualmente necesita proyectar, ¿cómo lo abordarías? Voy a escribir si quieres, yo estoy conectada. Ah, no, porque tú eres el... Me conecté a mi celular, no sé. Ah, Doctora, ¿se escucha? sí, 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 Ay, sí. perdón, se me fue la luz en el consultorio, pero ya estoy de vuelta. Ah, se va la luz allá. Es que viene un huracán llegando, entonces pues, se nos fue la luz. Ah, Pero listo, listo. Ah, bueno, entonces vamos rápido. Bueno, te repito, era una pregunta que tenías acá. Hola, doctor, tengo una duda. Si al traccionar no hay suficiente piel e igualmente necesitas proyectar, ¿cómo lo abordarías? pues no inyectamos tanta cantidad. Si nosotros al traccionar, por ejemplo, si estamos traccionando en el dorso y no hay espacio, no lo inyecto.
definitivamente. Ya me pasó con un Ok, paciente. En el dorso generalmente sí tenemos el espacio, porque únicamente vamos a tener la piel y un poquito de músculo nada más del proceros, entonces el espacio generalmente sí existe. Nada más con un paciente me ha pasado que estaba muy pegada la piel a los huesos de la nariz, no inyectamos dorso. Si es la punta nasal, si ves que tenemos muy poquito espacio, pues hablamos con nuestro paciente y sabes que tu nariz no se va a proyectar tanto como quisiéramos, ponemos una cantidad pequeña. Generalmente al ir inyectando tú ves qué tanto se proyecta. Si inyectas y ya no proyecta más, pues no inyectas más porque el producto en lugar de proyectar hacia adelante, se va a ir hacia abajo entre los cartílagos y ahí podemos causar una compresión. Entonces, es de acuerdo al espacio que te dé, la cantidad que vas a inyectar y lo que le vas a decir a tu paciente de qué tanto puedes lograr. perfecto. A ver, aquí dice, si ocurre una necrosis, no tienes un ecógrafo, ¿inyectas la hialuronidasa donde pusiste el ácido hialurónico o se recomienda poner otras zonas adicionales? Bueno, si ocurre la necrosis, ya vas muy tarde para empezar. O sea, Sí, una sí, necrosis sí. es la última etapa de la compresión vascular. Entonces ahí ya son varias cosas, ahí ya tienes que hablar con un cirujano, hay que dar antibiótico terapia, hay que trabajar varias cosas y ya, bueno, generalmente si la necrosis ya está, ya la compresión vascular ya Ya, no ya tiene, la cosa es más complicada, ya no hay pero nada quizás, que sí. resolver. Pero si vemos que hay una compresión vascular, Ajá. generalmente si haces las revisiones como yo, de cada inyección, como loquito, estás checando que haya una buena llenado capilar, entonces después de tu inyección vas a saber cuál inyección fue la que te causó ese compromiso Esa vascular. Pero compresión. si no tienes un ecógrafo y tienes, por ejemplo, un llenado capilar muy lento en la punta, pues vamos a trabajar sobre la punta. Sabemos en qué zona estamos inyectando, entonces donde vamos a trabajar es en las zonas donde hayamos, o sea, con la hialuronidasa es en las zonas donde hayamos puesto el producto. Perfecto. Doctor, al momento de hacer la punta de la nariz se aspira, siempre se aspira. Siempre se aspira. Ya, ya es todo un tema bastante debatido, porque como utilizamos rellenos muy densos para la rinomodelación, realmente que haya o sea, que la aspiración pueda ser positiva, o Es sea, muy difícil. así es. Pero yo, honestamente, por mi tranquilidad, aunque sé que no siempre va a ser, o sea, que puedo tener falsos positivos y falsos negativos, al menos columnela, Mira, punta y espina siempre aspiro. sí. Bueno, por acá, excelente, excelente amigo, adivina quién, Diana, te felicito, tremenda clase. Otro por acá, María, excelente clase, la doctora Sandra Muñoz, excelente doctor Said, felicitaciones. Evelyn de Costa Rica, muchas gracias, excelente. Gracias. Ajá, muchas gracias por aquí, gracias por compartir tu conocimiento, gracias doctor, saludo, gracias mi amor, gracias de verdad por toda esta maravillosa clase que nos has dado. Agradecidos a todos también por su participación, por estar allí y nada, más está decirte que como siempre, pues estamos orgullosos y felices de tenerte entre nosotros y ser parte de nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias, doctora. Yo feliz de seguir compartiendo con usted y estarnos viendo lo más pronto posible. Sí, señor, así sea. Bueno, entonces, sin más nada que decir, más que agradecerte, me despido, nos despedimos y muchísimas gracias a todos por su participación y gracias por formar parte de este también, de esta masterclass que hemos decidido realizar desde nuestro diplomado de Estética Facial y Medicina Regenerativa de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, que es tu casa también. Muchas gracias. Y nada, los esperamos para la próxima. Vamos a tener a la doctora Justa Gorayev, que también de Bolivia, que también nos va a dar una extraordinaria participación en su ponencia. Feliz noche para todos, feliz noche Said y bueno, cuídense mucho. Gracias Un igualmente. abrazo. Buenas noches.